Déjame decirte algo que muy pocos en Washington, en Pekín o en Bruselas se atreven a pronunciar en voz alta. Si alguna potencia del planeta, desde la más antigua hasta la más arrogante, intentara invadir a México, no solo perdería la guerra, colapsaría consigo misma. Y no hablo de un desastre militar convencional, hablo de un derrumbe económico, político y civilizatorio, imposible de contener. Porque México, a diferencia de lo que repiten los discursos simplistas, no es un país vulnerable. México es un eje, un pilar, un engranaje central, sin el cual el sistema global simplemente deja de funcionar. Lo que está en juego no es territorio, ni petróleo, ni minerales estratégicos. Lo que está en juego es el corazón mismo del orden mundial del siglo XXI. Aquí aparece la verdad incómoda que casi nadie quiere enfrentar. Las potencias modernas no pueden atacar a México porque dependen de él para respirar, para producir, para comerciar y para sostener la estabilidad de sus propios mercados internos. Tocar a México, aunque sea con la punta de un fusil, sería como cerrar la válvula que mantiene con vida al capitalismo estadounidense, a la expansión industrial china y a la transición energética europea. Por eso este análisis no trata sobre si México puede defenderse militarmente. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta real es por qué ningún imperio del planeta puede permitirse siquiera intentarlo. Porque invadir a México hoy es invadir el sistema que sostiene al mundo. Para entenderlo hay que empezar por la pieza que casi nunca aparece en los análisis superficiales. El imperio que presume autosuficiencia es el mismo que hoy no puede tocar a México sin desangrarse. Y esto no es retórica. Estados Unidos, la nación que durante un siglo proyectó la imagen de que podía dominar continentes enteros con una mano, mientras controlaba sus mercados con la otra. Hoy está atrapada en una dependencia silenciosa que muy pocos reconocen públicamente. México se convirtió, sin proclamaciones ni fanfarrias, en un órgano vital dentro del metabolismo económico estadounidense. Cada minuto que pasa, un torrente constante de autopartes, alimentos, componentes electrónicos, maquinaria, textiles, dispositivos médicos y tecnología de alta precisión, cruza la frontera, como si fuera el flujo sanguíneo de un mismo cuerpo industrial. Más de $1 millón en mercancías por minuto no es comercio, es respiración. Más de 80% de todo lo que México exporta va directamente al norte, y casi la mitad de la manufactura estadounidense necesita piezas, insumos o procesos mexicanos para existir. Es una simbiosis tan profunda que si ese flujo se detuviera durante una sola semana, ciudades industriales enteras se apagarían como fábricas sin energía. Detroit colapsaría, las cadenas logísticas de California se paralizarían, los supermercados de Texas verían sus estanterías vacías, las empresas tecnológicas interrumpirían su circuito de producción global, no por falta de demanda, sino por ausencia de pieza. Ahora imagina, aunque sea por un instante, lo que implicaría una invasión. No el ruido de los tanques ni los discursos patrióticos. Algo mucho más devastador, el apagón económico. Interrumpir la frontera no sería una acción militar, sería cerrar la llave del oxígeno del propio sistema estadounidense. Las corporaciones lo saben, Wall Street lo sabe, el Pentágono lo sabe mejor que nadie. Cualquier acción bélica contra México sería un acto de autodestrucción económica inmediata. Y hay una ironía brutal escondida en todo esto. No fue cooperación altruista lo que creó esta dependencia, fue codicia. Durante décadas, las empresas estadounidenses trasladaron su producción a México para reducir costos laborales y maximizar beneficios, pero en ese proceso hicieron algo que jamás previeron. Amarraron la columna vertebral de su economía a la industria mexicana. Hoy, el trabajador mexicano ensambla el automóvil estadounidense, cultiva la comida que alimenta a millones de hogares del norte, produce la tecnología que sostiene al consumidor promedio de Estados Unidos. Por eso Washington no puede invadir a México, no por diplomacia, no por ética, sino por pura supervivencia estructural. Tocar a México sería apagar su propia máquina económica, y ningún imperio, por poderoso que se crea, puede darse ese lujo. Mientras Estados Unidos depende de México para no colapsar, China enfrenta un dilema distinto, pero igual de determinante. Pekín no puede invadir a México porque lo necesita demasiado. No para expandir su territorio, no para exhibir poder militar, sino para sostener su propio modelo económico
en un mundo donde su relación con Washington se vuelve cada día más tensa, más vigilada y más restrictiva. Aquí es donde muchos analistas cometen el error más básico. Creen que China piensa como los imperios del pasado, que sueña con banderas clavadas en suelo extranjero, con ejércitos ocupando capitales o con territorios anexados por la fuerza. Esa lectura es profundamente equivocada. China no conquista de esa forma. China conquista con redes, con cadenas de suministro, con rutas comerciales y con interdependencia calculada. Y dentro de esa estrategia, México no es un objetivo militar, es un nodo irreemplazable. Hoy, mientras la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China se intensifica, mientras los aranceles suben, y mientras Washington intenta bloquear cada avance chino en microchips, inteligencia artificial y manufactura estratégica, México se convirtió en la salida perfecta para el gigante asiático. Miles de empresas chinas han trasladado parte de su producción al territorio mexicano. No es casualidad, es un movimiento quirúrgico. Fabricar en México significa acceder al mercado estadounidense sin enfrentar las barreras que frenan directamente a China. Gracias al Tratado Comercial de América del Norte, un producto ensamblado en Monterrey, Tijuana o Guadalajara puede cruzar la frontera como si fuera estadounidense, incluso si sus componentes provienen de fábricas ubicadas en Asia. México, sin declararlo abiertamente, se transformó en una extensión industrial de China, una fábrica invisible que alimenta directamente al consumidor norteamericano. Y esto genera una paradoja monumental. China, el principal rival estratégico de Estados Unidos, depende de México para llegar a su mercado más importante. Si Pekín intentara una invasión militar, algo absurdo desde cualquier punto de vista racional, destruiría su puente más valioso hacia la economía estadounidense. Sería como dinamitar la carretera que conecta a un país con su cliente principal. Ninguna potencia en ascenso comete un error tan elemental. Pero hay algo aún más profundo. China no busca controlar México. Busca asegurar acceso. Sabe que ningún otro país en el planeta combina mano de obra calificada, proximidad geográfica a Estados Unidos, salida a 2 océanos y una red de tratados comerciales que abren la puerta del mayo, el mercado del mundo. Por eso China invierte y no invade. Compra influencia con infraestructura, tecnología, capital y presencia industrial, todo sin disparar un solo misil. En el siglo XXI, la verdadera conquista no está en el territorio, está en la logística. México es para China un activo demasiado valioso como para ser tocado con violencia. Invadirlo sería perder la llave que abre la puerta del mercado más codiciado del planeta. Mientras Estados Unidos y China están atrapados en su propia lógica de dependencia hacia México, existe un tercer nivel del tablero geopolítico que revela algo todavía más contundente. Ni Rusia, ni la OTAN, ni Europa pueden siquiera considerar un conflicto en territorio mexicano. No porque carezcan de ambiciones históricas o intereses estratégicos, sino porque México ocupa una posición del mapa donde cualquier movimiento militar sería un suicidio diplomático, económico y sistémico. Empecemos por Rusia. Menudo se presenta a Moscú como un actor expansionista, al estilo del siglo XX, pero esa lectura es torpe. Rusia no invade por invadir. Rusia equilibra, tensiona y envía mensajes. Y dentro de ese esquema, México no es un objetivo, es una carta estratégica. Para Rusia, mantener relaciones energéticas, tecnológicas o diplomáticas con México es mucho más poderoso que intentar controlar su territorio. Un solo acuerdo comercial o un gesto político entre ambos países es suficiente para encender alarmas en Washington. ¿Por qué destruiría Moscú esa ventaja realizando una invasión absurda? Sería como romper la pieza más valiosa del tablero solo para demostrar fuerza. Un error que Rusia, con toda su experiencia histórica, no cometería. Pasemos ahora a la OTAN. Aquí la respuesta es todavía más clara. La OTAN no puede operar en México. Su mandato es europeo. Su estructura está diseñada para enfrentar amenazas en el viejo continente. Intentar justificar una intervención en México fracturaría al bloque desde dentro. Europa no percibe a México como enemigo. No es una potencia nuclear, no invade países, no amenaza fronteras europeas. No existe narrativa posible que permita a Francia, Alemania o Italia apoyar una acción bélica en territorio mexicano. De hacerlo,
perderían cadenas de suministro esenciales, acceso a mercados latinoamericanos y sobre todo, estabilidad interna. Sería un golpe directo al corazón económico de la Unión Europea. Y aquí aparece el punto clave. Europa no tiene un ejército unificado real, tiene economías sofisticadas y una diplomacia delicada. Su supervivencia depende de la estabilidad global, de flujos comerciales continuos y de recursos que provienen directa o indirectamente de América Latina. Una guerra en México sería la ruina de su industria, de su transición energética y de su seguridad alimentaria. Por eso ni Rusia, ni la OTAN, ni Europa pueden tocar a México. No es una cuestión de poder militar, es una cuestión de equilibrio mundial. Alterarlo significaría desencadenar una crisis que ninguna potencia está dispuesta a pagar. Y hay algo que casi ningún estratega militar incorpora en sus cálculos, pero que define por completo la imposibilidad de invadir a México. El país está protegido por un doble escudo que no aparece en los mapas. Uno externo, construido por la identidad latinoamericana, y otro interno, forjado por la propia naturaleza del pueblo mexicano. Ese doble escudo forma una barrera que ningún imperio puede cruzar, sin desatar fuerzas que no puede controlar. Primero, el escudo externo en América Latina. Ninguna potencia del planeta puede atacar a México sin provocar una reacción en cadena en todo el continente. Y no hablo de ejércitos marchando hacia el norte ni de alianzas militares formales. Hablo de algo mucho más profundo y mucho más peligroso para cualquier agresor. La unidad emocional de la región. México no es solo un país dentro de América Latina. Es un símbolo, es memoria histórica. Es la referencia viva de resistencia frente a imperios que, una y otra vez, intentaron someterlo. Un ataque contra México sería interpretado de inmediato como un ataque contra la identidad latinoamericana misma, y esa percepción desencadenaría una respuesta que ningún centro de poder podría controlar. Gobiernos cerrando embajadas, mercados rechazando productos del agresor, bloqueos comerciales espontáneos, protestas masivas en capitales de todo el continente. No por coordinación política, sino por reflejo histórico, sería el nacimiento de una alianza latinoamericana no escrita, no firmada, pero profundamente real. Una alianza basada en memoria compartida y heridas comunes. Ese tipo de unidad es precisamente la que más temen los imperios. Porque no se negocia, no se compra, no se fragmenta con sanciones. Surge sola y se mantiene mientras exista la amenaza. Y ningún poder global quiere enfrentar un continente entero convertido en un frente político, económico y social hostil. Pero el escudo más poderoso no está fuera, está dentro de México. Si algo ha desconcertado durante siglos a quienes intentaron dominar este territorio, es una verdad incómoda. México no se deja controlar. No importa cuánta presión externa se ejerza, no importa cuántos incentivos se ofrezcan. Cuando el país percibe una amenaza existencial, emerge una cohesión interna que no se puede fabricar ni destruir desde afuera. México no es un estado rígido ni centralizado, es un mosaico. Regiones con identidades fuertes, comunidades con autonomía real, redes sociales profundas que no obedecen a ningún poder extranjero. Intentar ocupar México sería enfrentar resistencia en cada ciudad, cada pueblo, cada barrio, cada camino. No sería una guerra convencional, sería una disolución constante del control. Cada avance se fragmentaría, cada ocupación se volvería insostenible. Sería como intentar capturar un territorio que se multiplica con cada intento de dominación. A esto se suma un factor que rara vez se menciona en los análisis estratégicos. La desconfianza histórica, un mecanismo de defensa que millones de mexicanos llevan incorporado de generación en generación. México negocian, cooperan, comercian, se integra, pero no entrega el alma. No existe un botón oculto que permita controlar al país desde afuera. Cada intento de injerencia solo añade otra capa de resistencia. Cada presión externa fortalece la identidad interna. Por eso México es, en esencia, incontrolable. Para invadirlo no bastan tanques, no bastan drones, no bastan sanciones. Habría que conquistar su espíritu. Y eso, en toda la historia moderna, nadie lo ha logrado. Aquí es donde el análisis alcanza su conclusión más incómoda. En el siglo XXI, las guerras ya no se ganan con ejércitos avanzando sobre territorios. Se ganan con contratos. Ya no se conquistan países, se conquistan cadenas de suministro. Y México, silenciosamente,
se convirtió en una pieza indispensable del sistema económico global, una pieza tan central que ningún imperio puede darse el lujo de tocarla sin destruirse a sí mismo. Durante décadas, las potencias perfeccionaron un nuevo tipo de invasión a la económica. Se ejecuta con préstamos, con dependencia tecnológica, con control financiero y con presión regulatoria. Pero aquí está lo fascinante. México aprendió a navegar ese sistema mejor que casi cualquier nación del hemisferio. Lejos de ser absorbido, utilizó el propio mecanismo del capitalismo global para insertarse en el corazón de la producción mundial. El Tratado Comercial de América del Norte, que muchos vieron como una limitación, terminó convirtiéndose en un arma estratégica. Le otorgó a México un lugar insustituible en el circuito industrial que sostiene a Estados Unidos y, por extensión, a gran parte del mundo. Cada automóvil, cada computadora, cada dispositivo médico que circula en Norteamérica contiene piezas mexicanas. Cada interrupción en México se traduce en una sacudida inmediata al sistema global. Eso convierte cualquier intento de desestabilizar al país en un acto de sabotaje contra la economía mundial. Al mismo tiempo, nuevos actores han puesto sus ojos en México, India, Arabia Saudita, fondos soberanos del Golfo, multinacionales asiáticas. No lo ven como un territorio a dominar, sino como un territorio imprescindible. Invierten en puertos, en energía, en infraestructura, en tecnología, no para controlarlo, sino para asegurarse de no quedar fuera. Y aquí está la conclusión final, la que incomoda a todos los imperios por igual. México no está protegido porque sea débil, está protegido porque es demasiado importante, demasiado integrado, demasiado necesario, demasiado central. Invadirlo no sería una demostración de poder, sería un acto de suicidio sistémico. Por eso México no necesita proclamar su invulnerabilidad, no necesita amenazar a nadie. Su verdadera defensa no está en los cuarteles, está en las fábricas, en los puertos, en las carreteras, en las cadenas de suministro que mantienen vivo al mundo moderno. En el siglo XXI, esa es la forma más efectiva de soberanía. Y ese es el tipo de poder que ningún imperio puede derrotar sin desaparecer en el intento. Pero, para entender por qué esta realidad es tan difícil de aceptar en los centros de poder tradicionales, hay que observar cómo piensan los imperios cuando alcanzan su punto máximo. La historia muestra un patrón constante. Cuando una potencia se acostumbra a dominar sin resistencia real, pierde la capacidad de imaginar límites. Confunde influencia con obediencia, confunde integración con control. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante décadas con México. Desde Washington, el país fue percibido como un espacio manejable, una extensión funcional del sistema estadounidense, un socio subordinado cuya estabilidad estaba garantizada por la cercanía geográfica y la dependencia económica. Esa lectura fue cómoda, y precisamente por eso fue peligrosa, porque mientras Estados Unidos creía tener a México bajo control, México estaba haciendo algo mucho más inteligente. Se estaba volviendo indispensable. No confrontó, no desafió abiertamente, no rompió tratados. Se integró con una profundidad tal que cualquier intento de presión futura quedaría neutralizado por el propio sistema. Eso es lo que muchos estrategas no supieron ver. La diferencia entre dependencia y centralidad. México no depende de Estados Unidos de forma unilateral. Estados Unidos depende de México tanto o más de lo que está dispuesto a admitir. Y cuando dos sistemas se vuelven mutuamente dependientes, la lógica del dominio deja de funcionar. Aquí es donde el concepto clásico de soberanía queda obsoleto. En el siglo XXI, la soberanía ya no se mide solo por la capacidad de defender fronteras con armas. Se mide por la capacidad de volverse irreemplazable dentro de las redes que sostienen la vida económica global. México logró exactamente eso. Lo hizo sin discursos grandilocuentes, sin proclamaciones ideológicas y sin desafiar directamente a ninguna potencia. Lo hizo a través de infraestructura, de manufactura, de logística, de trabajo acumulado durante décadas. Se convirtió en el punto donde convergen cadenas de suministro, rutas comerciales y flujos industriales que ningún actor puede redirigir sin provocar un colapso en cascada. Por eso, cuando se habla de invasiones en el siglo XXI, el concepto resulta casi absurdo en este caso. Invadir México no significaría tomar control de una economía ajena. Significaría desorganizar el propio sistema que alimenta las potencias invasoras. Sería como atacar el corazón de un organismo,
esperando que el resto del cuerpo sobreviva. Esa es la paradoja que define la posición de México en el mundo actual. No es intocable porque sea intencionalmente protegido por tratados militares. Es intocable porque el sistema global no puede permitirse su disrupción. Incluso los sectores más duros del aparato militar estadounidense lo entienden. En los análisis internos del Pentágono, México no aparece como una amenaza ni como un objetivo. Aparece como un factor de estabilidad crítica, un punto cuya alteración generaría consecuencias imposibles de controlar incluso para la mayor potencia militar del planeta. Y esto explica algo fundamental. Cada vez que surgen discursos extremos, cada vez que algún sector político habla de intervención, de presión máxima o de ruptura radical con México, esas ideas se diluyen rápidamente en la práctica, no porque falte voluntad política, sino porque los costos son demasiado evidentes. Los mercados reaccionan antes que los ejércitos, las corporaciones presionan antes que los diplomáticos. Las cadenas de suministro envían señales de alerta mucho antes de que se redacte cualquier plan militar. En el mundo real, el poder económico actúa como el freno más efectivo contra la aventura imperial. Este mismo razonamiento se replica en otras capitales del mundo. Pekín lo entiende, Moscú lo entiende, Bruselas lo entiende. México no es un premio geopolítico, es un pilar sistémico, y los pilares no se atacan. 6. Aquí es donde el análisis se vuelve todavía más revelador. México no necesita elegir un bando en la rivalidad entre potencias. Su valor reside precisamente en no pertenecer por completo a ninguno. Su fuerza está en ser puente, no trinchera, en ser nodo, no frontera. Eso le otorga un margen de maniobra excepcional. Puede negociar con Estados Unidos sin someterse, puede recibir inversión china sin convertirse en satélite. Puede mantener relaciones con Europa sin quedar atrapado en sus disputas internas. Esa flexibilidad es poder real, y es un tipo de poder que no aparece en los mapas militares, ni en los rankings de gasto en defensa. Es un poder silencioso, estructural al acumulativo. Por eso, cuando se observa el panorama global con honestidad, la conclusión se vuelve inevitable. México no necesita demostrar fuerza. No necesita amenazar a nadie. Su mera existencia como engranaje central del sistema económico global actúa como su mayor disuasivo. En el siglo XXI, el país que controla las cadenas de suministro controla el ritmo del mundo, y México controla un tramo demasiado grande de ese flujo como para ser ignorado, presionado o atacado sin consecuencias catastróficas. Ese es el verdadero blindaje de México. No está hecho de acero ni de misiles, está hecho de interdependencia, y esa forma de protección, a diferencia de los ejércitos, no se puede derrotar sin destruir el sistema completo. Para comprender la magnitud real de esta posición, hay que desprenderse de una idea profundamente arraigada en la cultura política tradicional. La idea de que el poder se ejerce únicamente desde arriba, mediante imposición directa. En el mundo actual, el poder más efectivo es el que no necesita demostrarse, el que opera por necesidad sistémica. México encarna precisamente ese tipo de poder, no porque haya decidido convertirse en árbitro del mundo, sino porque el sistema global, tal como está configurado, lo colocó en ese lugar. Geografía, demografía, tratados, infraestructura y tiempo histórico convergieron para producir una realidad que ningún planificador central diseñó, pero que hoy condiciona a todas las potencias. Durante siglos, México fue visto como territorio de disputa, primero por imperios coloniales, luego por potencias regionales, más tarde por intereses económicos externos. Cada etapa dejó una lección. El país aprendió, hay un costo enorme, que la confrontación directa suele beneficiar al agresor, pero que la integración estratégica puede neutralizarlo. Ese aprendizaje no fue teórico, fue empírico. Fue construido a partir de invasiones, pérdidas territoriales, intervenciones políticas y presiones económicas. Y precisamente por eso, la estrategia mexicana del siglo XXI no se basa en la confrontación, sino en la inevitabilidad. México no pide permiso para existir dentro del sistema. Se vuelve tan necesario que expulsarlo se vuelve impensable. Esto explica por qué incluso en momentos de tensión extrema, cuando el discurso político se vuelve agresivo y las amenazas retóricas escalan, la realidad material impone límites inmediatos. Los flujos comerciales no se detienen, las fábricas no se trasladan masivamente,
las inversiones no desaparecen, porque hacerlo tendría un efecto dominó que nadie puede controlar. Y aquí aparece una paradoja que incomoda a los sectores más duros del poder global. México es soberano, precisamente porque no necesita afirmarlo con gestos grandilocuentes. Su soberanía está incorporada al funcionamiento cotidiano del mundo moderno. Cada camión que cruza la frontera, cada contenedor que sale de un puerto mexicano, cada línea de ensamblaje que depende de mano de obra y componentes producidos en el país, refuerza esa soberanía de forma silenciosa. Es una soberanía que se ejerce todos los días, no solo en discursos oficiales. Por eso, cuando se analiza el futuro del orden internacional, México aparece como una anomalía positiva. No lidera bloques militares, no impone sanciones, no dicta reglas globales, pero condiciona el margen de maniobra de quienes sí lo hacen. Ese es un tipo de influencia que los imperios tradicionales tienen dificultades para procesar, porque no se ajusta a sus categorías mentales. No es dominio, no es subordinación, es interdependencia asimétrica a favor del nodo más estable. Y México es ese nodo. En un mundo donde las cadenas de suministro se han convertido en el campo de batalla central, el control territorial pierde protagonismo frente al control logístico. Los países que concentran pasos críticos, procesos irreemplazables y conexiones estratégicas adquieren un poder que no puede ser neutralizado por la fuerza sin provocar un colapso general. México ocupa varios de esos pasos críticos al mismo tiempo. Producción industrial, acceso al mayor mercado del planeta, conexión entre dos océanos, mano y obra especializada, redes de tratados comerciales. Cada uno de estos elementos por separado ya sería significativo. Juntos, forman una estructura de protección más robusta que cualquier alianza militar. Esto redefine completamente el concepto de seguridad nacional. La seguridad de México no depende exclusivamente de su capacidad defensiva convencional, depende de su papel como infraestructura viva del sistema económico global, y esa infraestructura no puede ser bombardeada, ocupada o sancionada sin consecuencias devastadoras para quien lo intente. Por eso, cuando se habla de escenarios extremos, de conflictos hipotéticos o de choques de civilizaciones, México aparece siempre como un límite, no como un frente y no como un objetivo, como un punto donde la lógica de la confrontación se rompe. Incluso los actores más disruptivos del sistema internacional entienden esto. Saben que México no es un espacio vacío que pueda ser tomado. Es un entramado complejo de relaciones económicas, sociales y productivas, que no puede ser desmontado sin que todo el edificio se venga abajo. Ese entendimiento genera una forma peculiar de respeto. No el respeto basado en el miedo, sino el respeto basado en la dependencia. Y ese respeto, aunque no se celebre ni se proclame, es mucho más duradero. México no está blindado por promesas, está blindado por contratos, por flujos, por procesos, por millones de decisiones cotidianas que hacen que el mundo funcione como funciona. Esa es una protección que no se negocia en cumbres ni se revoca con decretos. Es una protección que se renueva cada día. En el largo plazo, esta posición le otorga a México una ventaja estratégica silenciosa. Le permite adaptarse a un mundo multipolar sin quedar atrapado en la lógica de bloques. Le permite beneficiarse de la competencia entre potencias sin convertirse en su campo de batalla. Le permite ejercer soberanía sin aislarse. Ese equilibrio no es casual, es el resultado de décadas de inserción inteligente, de resistencia pasiva y de comprensión profunda de cómo funciona el poder en el mundo moderno. Por eso, cuando se observa el tablero global con distancia histórica, la conclusión se vuelve clara. México no es fuerte porque pueda derrotar a un imperio en el campo de batalla. Es fuerte porque ningún imperio puede permitirse derrotarlo. Y en el siglo XXI, esa es la forma más sólida de poder que existe.